Reciban nuestro saludo en la actividad orientadora número 4 de Farmacología General. En esta semana nos corresponde abordar el tema de los mediadores químicos y su relación con diferentes sustancias medicamentosas. Al finalizar la actividad, serán capaces de identificar los mediadores químicos y sus principales funciones fisiológicas, identificar los fármacos relacionados con los diferentes mediadores químicos y ejemplificar la utilidad terapéutica que poseen los fármacos al interactuar con los diferentes mediadores químicos. En la semana anterior estudiamos los pasos involucrados en la neurotransmisión autonómica y la utilidad terapéutica de los fármacos que modifican algunos de estos pasos. Conocimos las características de la interacción fármaco-receptor, de sustancias agonistas y antagonistas, la clasificación general de los receptores y su importancia clínica. La consideración de cuáles sustancias pueden ser clasificadas como autacoides resulta un poco arbitraria en la actualidad, y por eso es preferible emplear un término más general como el de mediadores químicos, que serían las sustancias endógenas con estructura química y efectos farmacológicos diversos que se liberan en pequeñas cantidades y actúan muy brevemente sobre células adyacentes o sobre las mismas células que las secretan. Estos mediadores químicos son histamina, eicosanoides como prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos, serotonina, angiotensina, quininas, péptido natriurético auricular, citoquinas, interleuquinas, interferones y óxido nítrico. Para profundizar en las acciones fisiológicas de estos mediadores, te recomendamos que revises el libro de texto que se encuentra en el CD de la asignatura. La histamina se sintetiza a partir del aminoácido histidina. Se encuentra en casi todos los tejidos. Se almacena asociada a la heparina en el interior de los mastocitos y basófilos, especialmente en los pulmones, en el estómago y en las neuronas histaminérgicas del cerebro. Dentro de las acciones más importantes se encuentran contracción del músculo liso bronquial e intestinal, relajación en vasos sanguíneos, estimulación cardíaca, mediador importante de reacciones alérgicas e inflamatorias inmediatas, estímulo de la secreción gástrica y es un neurotransmisor en algunas áreas del cerebro. El uso clínico de la histamina es discutido en la actualidad y solo se usa ocasionalmente como medio diagnóstico. En cambio, sus antagonistas son de gran utilidad. Los antagonistas de los receptores H1 pueden ser de primera generación como la difenhidramina, meclicina y dimenhidrinato, y de segunda generación como la terfenadina, loratadina y cetiricina. Estos últimos no atraviesan la barrera hematoencefálica, no provocan sedación y la duración del efecto farmacológico es más prolongada. Los antagonistas de los receptores H2 más utilizados son la cimetidina, ranitidina y famotidina. Los fármacos antagonistas de la histamina son de gran utilidad en las reacciones alérgicas, en las que se emplean los antihistamínicos H1 como la difenhidramina. El uso de este fármaco se acompaña con frecuencia de sedación y somnolencia, relacionada con la acción a nivel de receptores H1 en el sistema nervioso central. En la úlcera péptica están indicados los antagonistas H2 como la cimetidina o la ranitidina. Los eicosanoides son derivados importantes de los fosfolípidos de la membrana. Por acción de la fosfolipasa A2 se obtiene el ácido araquidónico y a partir de este, por acción de la lipooxigenasa, se forman leucotrienos, lipoxinas y epoxilinas. Por otra vía, en la que participa la enzima ciclooxigenasa,
se forman prostaciclina, prostaglandinas y tromboxano. El término prostanoide abarca prostaglandinas y tromboxanos. La prostaciclina o prostaglandina I2 procede fundamentalmente del endotelio vascular y tiene como efectos principales la vasodilatación e inhibición de la agregación plaquetaria. El tromboxano procede de las plaquetas y sus principales efectos son la agregación plaquetaria y la vasoconstricción. Las prostaglandinas tienen acciones diversas. La prostaglandina E2 es la que predomina en las respuestas inflamatorias y es un mediador de la fiebre. También produce contracción del músculo liso bronquial y del aparato digestivo. Inhibe la secreción ácida y aumenta la secreción mucosa gástrica. Al igual que la F2-alfa, provoca contracción uterina y de forma similar a la D2 causa vasodilatación e inhibición de la agregación plaquetaria. El leucotrieno B4 es un importante mediador de todos los tipos de inflamación. Al actuar sobre receptores específicos, provoca adherencia, quimiotaxis y activación de polimorfos y monocitos. También estimula la proliferación y la síntesis de citoquinas en macrófagos y linfocitos. Los cistenilleucotrienos C4, D4 y E4 son especialmente importantes en el asma y provocan contracción del músculo liso bronquial, vasodilatación y constricción coronaria. Varios son los fármacos relacionados con los eicosanoides. Incluye a inhibidores de la síntesis, análogos y antagonistas a nivel de sus receptores. A continuación, te presentamos un grupo de fármacos que pueden afectar la biosíntesis de estos mediadores químicos como los glucocorticoides, prednisona o hidrocortisona, que inducen la síntesis de una proteína llamada lipocortina, que inhibe a la fosfolipasa A2. Los antiinflamatorios no esteroideos, conocidos como AINES, como la aspirina, ibuprofeno o piroxicam, que inhiben a la ciclooxigenasa responsable de la formación de las prostaglandinas. Y el sileutón, que inhibe a la 5-lipooxigenasa encargada de la formación de los leucotrienos. A partir del conocimiento de las acciones de las prostaglandinas, se han desarrollado varios análogos, dinoprostona, misoprostol y gemepros de la prostaglandina E2, carbupros y latanopros de la prostaglandina F2-alfa, alprostadil de la prostaglandina E1 y epoprostenol de la prostaglandina I2. Dentro de los fármacos relacionados con los eicosanoides se encuentran los antagonistas de los receptores para leucotrienos cisteínicos, safirlucas y montelukast. Múltiples ejemplos ponen de manifiesto la importancia clínica de los eicosanoides y los fármacos relacionados con estos. Por ejemplo, la dinoprostona es un análogo de la prostaglandina E2, que actúa a nivel de sus receptores, facilitando la contracción y la dilatación del cuello uterino, por lo que se pueden utilizar para iniciar y estimular el trabajo de parto. El ibuprofeno es un antiinflamatorio no esteroideo que inhibe a la ciclooxigenasa y por tanto la síntesis de prostaglandinas, que son mediadores importantes de la reacción inflamatoria, de la fiebre y el dolor, lo que explica la utilidad de este fármaco como analgésico, antipirético y antiinflamatorio. El misoprostol es un análogo de la prostaglandina E2, que causa disminución de la secreción ácido péptica y aumento de la secreción mucosa gástrica. Está indicado en la profilaxis de las úlceras por antiinflamatorios no esteroideos. El montelukast es un antagonista de los receptores cis-LT1 de los leucotrienos C4, D4 y E4. El bloqueo de este receptor se traduce en la relajación del músculo liso bronquial, lo que los hace especialmente útiles
en el asma bronquial. Para profundizar en la farmacología de los eicosanoides, te recomendamos revisar tu libro de texto básico que se encuentra en el CD de la asignatura. La serotonina o 5-hidroxitriptamina se sintetiza a partir del aminoácido triptófano y más del 90% de esta se encuentra en las células enterocromafines. Existe cierta cantidad en las células nerviosas del plexo mientérico, plaquetas y sistema nervioso central. En la periferia, la serotonina participa en la peristalsis, el vómito, la agregación plaquetaria, es un neurotransmisor del sistema nervioso central y a este nivel interviene en el control del sueño, el estado de ánimo y el apetito. Estas acciones se producen al interactuar la serotonina con receptores específicos. Se utilizan en terapéutica agonistas de estos receptores como el sumatriptán y el naratriptán, que actúan en los receptores 1B y 1D. De ellos, el naratriptán ofrece las mayores ventajas desde el punto de vista farmacocinético. Se comportan como agonistas del subtipo 4 en tubo digestivo, la cisaprida y la metoclopramida. Ellos aumentan la motilidad y las secreciones intestinales. Son de gran importancia los antagonistas de los receptores para la serotonina, como la ciproheptadina y el ketotifeno, que son antagonistas no selectivos de los receptores del subtipo 2. Estos también muestran afinidad por receptores alfa-adrenérgicos e histaminérgicos. A nivel del receptor subtipo 3 se comporta como un antagonista el ondansetrón y otros del mismo grupo como el granisetrón y el tropisetrón. La clozapina debe parte de su perfil terapéutico al antagonismo de receptores 2A, 2C y 7. De gran utilidad son también los inhibidores de la recaptación de serotonina como la fluoxetina y la sertralina. Después de conocer las acciones de la serotonina y los fármacos relacionados, podemos comprender la importancia clínica de este mediador químico. Por ejemplo, el sumatriptán es un agonista de receptores 1B y 1D, localizados en el cerebro y ganglios basales, que median la analgesia y la vasoconstricción, lo que permite utilizarlo en el ataque agudo de la migraña. El ondansetrón es un antagonista selectivo de receptores del subtipo 3 en neuronas entéricas, donde bloquea la emesis y su uso está probado en la prevención de náuseas y vómitos inducidos por la radioterapia y la quimioterapia antineoplásica. Los bloqueadores de la recaptación de serotonina, como la fluoxetina, han demostrado ser útiles en el tratamiento de la depresión, ya que inhiben la recaptación de la 5-hidroxitriptamina en la terminal nerviosa, lo que trae como consecuencia la modificación del estado de ánimo. Para profundizar en la farmacología de este mediador químico, te recomendamos revisar tu libro de texto básico que se encuentra en el CD de la asignatura. La ruta del sistema renina-angiotensina se inicia con la renina, enzima proteolítica que actúa sobre el angiotensinógeno, generando un metabolito inactivo que es la angiotensina 1. Esta constituye el sustrato de la enzima convertidora de angiotensina que da lugar a la angiotensina 2, principal efector del sistema. La enzima convertidora de angiotensina no es una enzima específica y también se comporta como una quinasa que degrada e inactiva a la bradiquinina. Dentro de las principales acciones de la angiotensina 2 mediadas por los receptores del subtipo 1, tenemos la estimulación generalizada del sistema nervioso simpático
contracción de células musculares lisas, crecimiento de células musculares lisas y fibroblastos. A nivel renal, reduce el flujo sanguíneo y aumenta la reabsorción tubular de sodio. Y en las suprarrenales, aumenta la síntesis y liberación de aldosterona y la liberación de catecolaminas. Los fármacos relacionados con la angiotensina pertenecen a dos grandes grupos. El primero, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como el captopril, el enalapril y el fosinopril. El segundo grupo es el de los antagonistas de los receptores del subtipo 1 de la angiotensina 2, como el losartán. Estos fármacos son útiles en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares debido al bloqueo farmacológico del sistema renina-angiotensina. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina han sido los que han demostrado mayor utilidad clínica dentro de todos los fármacos que actúan bloqueando el sistema renina-angiotensina. Por ejemplo, se ha probado la eficacia del captopril en el tratamiento de la hipertensión arterial y la insuficiencia cardíaca, al reducir la resistencia vascular periférica, la tensión arterial, facilitar la excreción renal de sodio. También retrasan el inicio o reaparición de la insuficiencia cardíaca y aumentan la supervivencia de estos pacientes. El losartán inhibe la actividad biológica de la angiotensina 2 independientemente de su ruta metabólica de formación. Tiene indicaciones terapéuticas similares al captopril y la ventaja que representa su uso consiste en la menor frecuencia de efectos adversos. Para profundizar en la farmacología de la angiotensina, te recomendamos revisar tu libro de texto básico que se encuentra en el CD de la asignatura. Al concluir la actividad, podemos arribar a las siguientes conclusiones. Los mediadores químicos son un grupo de sustancias endógenas con estructura química y acciones farmacológicas diversas, entre los que se encuentran la histamina, los eicosanoides, la serotonina, la angiotensina, la bradiquinina, el péptido natriurético auricular y el óxido nítrico. La histamina participa en reacciones alérgicas e inflamatorias inmediatas y en el aumento de la secreción ácida gástrica, lo que explica la utilidad de sus antagonistas en el tratamiento de las reacciones alérgicas y la úlcera péptica. Los eicosanoides son importantes mediadores de la respuesta inflamatoria y su conocimiento ha permitido desarrollar numerosos fármacos de utilidad en la inflamación, la fiebre, el trabajo de parto, la gastritis, el asma, las cardiopatías congénitas y el glaucoma. La serotonina es un neurotransmisor del sistema nervioso central e interviene en el control del sueño, el apetito y el estado de ánimo. En la periferia participa en la peristalsis, el vómito y como mediador de la inflamación. La angiotensina es un poderoso vasoconstrictor y estimula la retención de sodio y agua. Los inhibidores de su síntesis y antagonistas son de gran importancia en el tratamiento de la hipertensión arterial y la insuficiencia cardíaca congestiva. Este tema lo puedes revisar en el libro de texto básico de la asignatura Farmacología General. Como bibliografía complementaria, te recomendamos el texto Velázquez, Farmacología Básica y Clínica. No olvides revisar otros materiales que se orientan en la guía de estudio del tema y se encuentran en el CD de la asignatura. En la próxima actividad orientadora estudiaremos las reacciones adversas medicamentosas.
su clasificación, características de las principales categorías y ejemplos. Los métodos más importantes para el reporte y detección de las reacciones adversas, el proceso de la prescripción y su importancia en el uso racional de los medicamentos.